El estilo Art Nouveau. La corriente modernista llega al Perú de igual manera que en otros países desde Europa. Si bien es cierto que en este caso se podría decir que llega de forma distinta a cómo se desarrolló en Europa, llega con la misma fuerza creativa pero con menos virulencia. El estilo Art Nouveau en la arquitectura es una fusión se crea una fusión entre la estructura y el ornamento, que combina libremente materiales como el vidrio y el hierro. Es un estilo que utilizó diversos tipos de materiales, la piedra, el ladrillo, el vidrio, la cerámica, la madera, el hierro, etc. ¿Cuál es la importancia del Art Nouveau en Lima? En un primer acercamiento a la ciudad encontramos principalmente 4 ejes de expansión del Art Nouveau. Dentro de ella el centro, 2 en la zona de expansión del principio del siglo XX y el área externa de localidades, fuera de lo que era la Lima de principios del siglo XX. Podemos afirmar que la ciudad de Lima es uno de los focos importantes de este movimiento por la gran calidad en sus edificaciones. ¿Qué diferencias tiene este estilo con el historicismo francés del siglo XIX? El historicismo francés está sujeto a normas historicistas y tiene cánones rígidos. Frente a eso aparece el Art Nouveau, que es un nuevo arte surgido en el periodo de finales del siglo XIX al primer cuarto del siglo XX y en el que se romperá con los cánones historicistas y clasicistas preponderantes en el pasado siglo XIX y en el que primará la libertad y originalidad, generando un estilo así mucho más libre en temas y en formas, teniendo un resultado original y estandarizado. Uno de los ejemplos, bueno, tenemos muchos ejemplos en Lima sobre el Art Nouveau. Por ejemplo, está la Casa Curriet, la Casa Barragán, la Casa Fernandini. Esos son unos de los ejemplos, son ejemplos importantes de este estilo arquitectónico que tenemos en Lima. Después está la ex estación de los Desamparados también, o la Casa de la Literatura Peruana. Todos estos ubicados cerca del centro de Lima. Bueno, como ejemplos de los importantes estilos arquitectónicos que tenemos en Lima en cuanto al Art Nouveau, tenemos la casa Barragán, edificio comercial construido en la esquina de las calles Baquijano y Avenida Emancipación, en cargo de Genaro Barragán, un industrial norteño. En cuanto a la casa Coburret, en Girón de la Unión, se ubica en Girón de la Unión. Y bueno, la casa Curret fue diseñada por el arquitecto Enrique Ronderas. Puede calificarse la casa como neorrococó por la decoración en sus balcones con aplicativos Art Nouveau, cuya superficie muestra su contraste de luces y sombras. Otro ejemplo sería la casa Fernandini, que se encuentra ubicada entre el Girón Rufino Torrico y el Girón Nica. Abarca más de 700 metros cuadrados aproximadamente y corresponde al estilo Art Nouveau y destaca por su hermosa fachada cubierta por mosaicos y adornada con guirnaldas florales. Otro ejemplo sería la ex estación de los Desamparados, que actualmente es la Casa de la Literatura Peruana, construido en 1912 por el arquitecto Rafael Marquina. Bueno, voy a hablar sobre el estilo historicista. El historicismo, también denominado romanticismo,
desarrolló principalmente en el siglo XIX y principios del siglo XX. Concentraba todos sus esfuerzos en recuperar la arquitectura de tiempos pasados. Se observa también el afán por encontrar la identidad nacional. La arquitectura historicista intentó imitar la arquitectura prehispánica y reinterpretar siguiendo los cánones contemporáneos de la época. Tenemos algunos estilos arquitectónicos historicistas como el neobarroco, el neobizantino, el neocolonial, el neogótico, el neomudéjar, el neorrenacimiento, el neorrománico. Eh, eh, Como ejemplo está el arco morisco, de estilo neomudéjar, de materiales cemento y mayólica, la altura de 20 metros, 29 metros de altura. Caracteriza por su monumentalidad, las líneas rectas que dominan sobre las curvas, sus formas más sencillas y simétricas. Tenemos el Gran Hotel Bolívar, es un hotel de 3 estrellas que está ubicado frente a la Plaza San Martín en el centro histórico de Lima, de estilo neocolonial. Tenemos el Hipódromo de Santa Beatriz, de estilo neomudéjar, que se ubica en Santa Beatriz, Lima, Perú.
Está el Palacio de Gobierno del Perú, de estilo neobarroco, y actualmente es la sede principal del Poder Ejecutivo peruano y la residencia oficial del presidente del Perú, además de ser patrimonio de la humanidad. Tenemos tenemos el Palacio de Exposición, que el objetivo principal de servir de centro de exhibición de los productos naturales del país y también de maquinarias, plantas y otros objetos importados, de estilo neorrenacentista. Bueno, yo voy a hablar acerca del estilo Box Arts que se dio en la estación de los Desamparados y que está ubicado en Perú, Lima, y que fue construido en 1912 por el arquitecto Rafael Marquina. Esta estación, a principios del siglo XX, la estética del estilo Box Art fue utilizado en distintos edificios públicos y una de ellas fue la estación de los Desamparados, que fue construida después de la demolición de la antigua estación, y que estuvo a cargo del arquitecto Rafael Marquina, como antes mencionado. Bueno, esta estación de los Desamparados cuenta con un área total de 3.000 metros cuadrados, eh, con el estilo neocolonial, con la influencia francesa, con la belleza de una combinación de muchos detalles eclécticos. Bueno, los elementos empleados en esta fachada fueron lo que son tales como las columnas dóricas, como se puede observar acá, los almohadillados que están entre las puertas, que se ven en la parte de acá, en la parte superior, los plintos, los emblemáticos partidos y los balaustres. Bueno, en su interior cuenta con 70 columnas, siendo dóricas en el primer piso y jónicas en el segundo nivel, con marcos de puerta con adornos con corona de laurel, como se puede observar en la parte de acá. Bueno, lo que se refiere a este estilo fue que en el transcurso del tiempo no se ha perdido y se ha mantenido, y hoy en día ahora es una estación que fue implementada ya para la literatura. Y en cuanto a la arquitectura, en 1880 se empieza a visualizar una arquitectura académica. Esto quiere decir que pierde su carácter regional y se somete a modelos europeos de tipo académico. En 1920 y 1930 eh, se empezó a visualizar el renacimiento de la arquitectura. Cabe recordar que los chilenos abandonaron el territorio peruano recién en 1900.
corrientes estilísticas eh, en distintas partes. También se llega a visualizar una búsqueda de un arte nacional y propio. Sin embargo, tras la Guerra del Pacífico se empezaron a ver o a visualizar una situación del centralismo, que esto conllevaría a un mayor precio de las tierras que se vendían en el Perú. También hubo una adoptación de la planificación cerrada y, esto quiere decir que se desaparecieron las casonas con zaguán, patios y amplias galerías. Asimismo, se empezó a asimilar las ideas europeas en los estilos europeos en la arquitectura que se realizaba en Perú. También en esta época nace la arquitectura contemporánea de ciudades europeas, en donde se empieza a visualizar el estilo neoclásico y neorrenacentista. También empiezan a surgir la interpretación local de los cánones de composición y ornamentación, que estos fueron basados, hechos a modelos europeos, que estaban realizados por los materiales de adobe, quincha y yeso, que eran materiales que se usaban en el territorio peruano, ya sea en el territorio rural, en los Andes o en la ciudad de Lima. Bueno, como conclusión, esto nos llega a reflexionar que este conjunto de eventos marcó algo muy importante en nuestro país, ya que tras esta fractura económica y social llegó a resurgir una nueva arquitectura, ya no con lo tradicional, sino con un aire europeo, ¿no? Pero que se conecta o se adecua al estilo que ya se hacía en el Perú, que era lo más tradicional. Entonces, solamente me queda decir que cada suceso que pasó en nuestra historia del Perú marca algo importante y nos deja una gran enseñanza. Y como reflejo de esto tenemos los distintos patrimonios culturales que debemos de valorar demasiado, ¿no? Y cuidarlos. Así que muchas gracias.
Buenos días, arquitectos y compañeros. Mi nombre es Maribel Guayaco Contori y les voy a hablar sobre el tema del estilo victoriano. Se conoce como arquitectura victoriana a uno de los estilos de construcción que surgió a mediados del siglo XIX, durante el reinado de Victoria del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, y que tuvo un fuerte impulso y difusión principalmente en el Reino Unido, en sus colonias y en los Estados Unidos. Este estilo se caracteriza por tomar diseños de la arquitectura gótica inglesa y otras arquitecturas usadas en su tiempo. El diseño y formas de construcción varían de un lugar a otro. Se utilizó principalmente en el diseño de casas privadas pertenecientes a particulares, aunque también hay algunos buenos ejemplos de edificios públicos e industriales. Ahora les voy a hablar sobre el tema del estilo neocolonial. El estilo neocolonial se caracteriza por una combinación de detalles de varias épocas del barroco, colonial, neoárabe y de la arquitectura churrigueresca. El estilo se caracteriza por el uso prodigioso de suaves yesos lisos, en acabados de paredes y chimeneas, de cubiertas poco inclinadas de tejas de arcilla, de cobertizos o cubiertas planas o de ornamentos fundidos en hormigón. Otras características habituales son las disposiciones de pequeños porches o balconadas, ventanas de madera y adornos decorativos de hierro. Las edificaciones que de este estilo tienen las siguientes características: plantas rectangulares o en L, con patios interiores o exteriores, formas asimétricas con frontones cruzados y alas laterales y volumetrías horizontales predominantes en una planta. Las arquitecturas más representativas de este estilo neocolonial son la Plaza San Martín. Se construyó en 3 etapas. La primera correspondió al Hotel Bolívar, la segunda se hicieron los edificios de los portales de Cela y Belén y el Club Nacional, y en la tercera los edificios del lado oriental de la plaza, pero manteniendo la unidad y homogeneidad en el tratamiento, que construye una de las principales cualidades de la plaza. El estilo de la mayoría de los edificios que la rodean de la Plaza San Martín le da un carácter neocolonial. Otra arquitectura representativa es el Palacio de Gobierno. La fachada del palacio, en la entrada principal, que da hacia la Plaza Mayor, es de estilo neobarroco de inspiración francesa. La fachada lateral del palacio, que da a la calle Palacio y donde está la puerta de entrada, llamada puerta principal o de honor, es de estilo neocolonial. La otra arquitectura es el Palacio Arzobispal de Lima. Este es el primer ejemplo de un edificio neocolonial neto de carácter académico. La fachada no posee órdenes ni frontones clásicos, sino portadas de estilo limeño del siglo XVIII y balcones de madera tallada. Esto es toda mi investigación sobre el tema del estilo victoriano y el estilo neocolonial. Gracias. Soy Lucero Guaitaya y yo les voy a hablar sobre el estilo neoperuano. Este estilo fue desarrollado por el arquitecto Manuel Piqueras Cotolí durante la década de 1920. Se basó mucho en la imitación de estilos franceses e italianos en la arquitectura limeña. Dentro de las edificaciones del estilo peruano encontramos el Museo de la Arqueología, que es la actual sede del Museo de la Cultura. El estilo neoperuano en la arquitectura involucra la construcción de un edificio público que vendría a ser este museo. Por otra parte, dentro del estilo neoperuano podemos encontrar una edificación que es el Pabellón del Perú del año 1937, el cual fue diseñado por el arquitecto Manuel Piqueras Cotolí. Posee fuertes caracteres coloniales y mestizos. Ahora les voy a hablar sobre el Art Deco. Fue un movimiento que se dio durante 1920 a 1939, pero se dice que en algunos lugares se dio hasta 1950. Influyó mucho en lo que es las artes, en la arquitectura, en el diseño de interiores, en el diseño gráfico, etc. Las características del Art Deco se basaron mucho en la forma del cubo, la esfera, de las líneas rectas y del zigzag. En la arquitectura se recurre a remates terminados escalonadamente y se dice que estos fueron inspirados en las culturas prehispánicas.
En las principales edificaciones en Lima durante el movimiento del Art Deco, encontramos el edificio Gildenmeister del año 1928. Fue el primer rascacielos moderno en Lima. Este consta de 5 pisos. Tiene un significado muy abstracto y su verticalidad se expresa mediante pilastras y objetos geométricos flamantes del Art Deco. Por otro lado, también tenemos la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados del año 1940. Esta fue la primera iglesia moderna en Lima. A fin de 1930 hasta mediados de 1940, la arquitectura con elementos deco es, según el arquitecto García Bryce, son de transición entre el estilo académico, la arquitectura nacionalista o funcionalista. El Art Deco también se vio reflejado en las rejas de muchas viviendas, pero más que todo se vio en pequeñas calles de Lima, encontradas en el distrito de Miraflores y también en Juan Fanning.